Él te perdonará, porque con la mirada de fe es la que te puede salvar. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque con la mirada de fe es la que te puede salvar. Mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema relusivo a la sanidad. Marcos capítulo 5 verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. En el caso de que, como aquí habla sobre la importancia de la sanidad de Cristo en la vida de las personas. La mujer con el flujo de sangre solamente tocó el monte del Señor Jesús y fue sana. En cuanto a las señales, oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias al Señor te damos. Padre, en nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe en nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos por este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el caso de las señales, capítulo 5 verso 27 de Marcos, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué nos dice la palabra? Claro, nos dice que la causa del pecado da como resultado muerte. En el caso de la mujer del flujo de sangre, el mismo Señor Jesús nos daba a conocer de que en el caso del ciego, y uno de sus discípulos se le acerca diciéndole: Señor, ¿acaso este nació siendo pecador para que hubiera nacido siendo ciego? Y les decían: este no nació siendo pecador, ni ha pecado tampoco sus padres, sino que esto ha sido así para que la gloria de mi Padre sea manifiesta. En cuanto a las señales, ¿cómo es de interés comedido el saber las señales? En especial las señales milagrosas. Verso 30. Luego Jesús conoció a sí mismo el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En cuanto a las señales milagrosas, a la mujer del flujo de sangre que tenía hace 12 años, padecía del flujo de sangre, y el Señor, al momento de que esto le aflorece, le da a través de solo tocar, dice que la fe fue la que lo sanó. En cuanto a las señales milagrosas que hacía
el Señor Jesús. En el caso del Antiguo Testamento, en cuanto a poderes de sanidad, no aduce sino solamente a Eliseo al momento de que vino Naamán de Asiria, un general asirio, y este se arremete a conociendo de que al momento de que los súbditos de Naamán, el rey asirio, le habían comentado a Naamán de que había un hombre, un varón de Dios en Israel, que podía dar sanidad. Y en ello la aduce que al momento que regresa a Naamán hasta Israel, que cuando llega a Israel le da a conocer acerca de ello, y esto es de interés conocer donde denomina en cuanto a cómo nosotros podemos tener el sabio placer de poder conocer acerca de las señales, en especial las señales milagrosas. En el caso de Naamán, como al momento de que Naamán se encontraba enfermo de llagas, escuchó que había un varón de Dios en Israel que podía darle sanidad, y el momento que llegó pensó que solamente podía llegar hasta donde él y le sanaría. Y lo que le demandó Eliseo fue de que se sumergiera en el Jordán durante 7 veces, y el orgullo y la prepotencia de Naamán diciendo: ¿no acaso no hay otros ríos más limpios que el Jordán? Porque este varón de Dios, Eliseo, me manda a mí a que yo me bañe en el Jordán, si el Jordán es más sucio que los otros ríos. Y era el orgullo, la prepotencia, la arrogancia de parte del general asirio. Pero esto, cuando vio su necesidad de sanidad, tuvo que sumergirse durante el Jordán durante 7 veces y fue sano. En cuanto a las señales milagrosas, en el caso del Señor Jesús, también va hasta donde él venía enseñando, y en ello se le aduce como en el Nuevo Testamento no aduce más señales milagrosas acerca de sanidad, sino nada más que Naamán, y por eso el Señor Jesús alegaba en gran manera, y en alegatoria con los principales sacerdotes, cuando veía que él sanaba el día de descanso, y él decía: ¿por qué sanas a este hombre? ¿Por qué sanas a esta mujer en el día de descanso? Y él se airaba en gran manera que por ello, que en otro tiempo el Señor no sanaba a las personas, era por ende que al único que le había dado la poder de sanidad a Eliseo, y eso que no fue a la sanidad a Israel, a un israelita, sino a un extranjero, en el caso de Naamán. En cuanto a las señales milagrosas, hombre que hizo señales milagrosas en el Antiguo Testamento, en cuanto a ello, en sanidad, solamente fue Eliseo. En el caso del Señor Jesús, en cuanto a las señales milagrosas, y en ello es en cómo al momento de que se encuentra también la mujer sirofenicia, capítulo de Marcos, verso 6, capítulo 24, levantándose desde allí se fue a la región de Tirón y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que hace fuera de su hija el demonio, en el caso de las señales milagrosas, verso 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Verso 28, respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Verso 29, entonces le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Verso 30, cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Y como es de interés en cómo las señales milagrosas que hacía el Señor Jesús,
en el caso de que esto le frecuentaba y le anudaba a él para que él pudiera ser esa persona en la cual los hombres debían recurrir en cuanto a poder tener que buscar una señal milagrosa, como en el Antiguo Testamento solamente se le había dado la potestad de poder sanar a un solo hombre, y nos describe, era Eliseo, en cuanto al general asirio. No hay otra descripción en el Antiguo Testamento en cuanto a señales milagrosas en sanidad. Solamente al Señor, aquel que denomina que 14 generaciones desde David hasta José, quien tuvo por esposa a María, quien concedió mediante el Espíritu Santo, quien se le llama el Cristo, quien se le coloca por nombre Jesús. Ese fue el único quien se le manifiesta señales milagrosas en cuanto a sanidad y toda, no solamente las señales milagrosas en cuanto a sanidad, sino dándole autoridad a los hombres también para que en su nombre hagan ello. En cuanto a señales milagrosas de sanidad, volviendo, verso 31, capítulo 6 de Marcos. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sido al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, como tocó su lengua, y levantándolo los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Verso 35, al momento fueron abiertos sus oídos, y desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. En el caso de que, como aquí el Señor Jesús hace de nuevo, ya había sanado a la mujer sirofenicia, en el caso de la mujer que su hija tenía el demonio, y también al igual a la mujer del flujo de sangre durante 12 años. En cuanto a las señales milagrosas, al sordomudo, que al momento que el Señor Jesús coge, escupe en sus manos, coloca sus manos sobre los ojos de la persona, y éste inmediatamente abre sus ojos. Verso 36, y le mandó que no lo dijese a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más le divulgaba, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En cuanto a las señales milagrosas que hacía en gran medida proporcional en cuanto a la sanidad, el Señor Jesús, señales milagrosas que hacía de forma masiva. En el Antiguo Testamento relata acerca de profetas que hacían señales, pero esto lo hacía en forma de darle victorias al pueblo de Israel para que abarcaran más tierras, acerca de lo que el Señor había prometido a Abraham, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. El momento que la parentela de Abraham y los hombres habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios al inicio, los hijos del oriente habían levantado en holocausto a sus hijos a los demonios y adoración a los ídolos, y se le viene la promesa a Abraham para que éste, a través de su simiente, crezca la nación de Israel. Cuando estos salen de tierra prometida, de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud a tierra prometida, ellos empiezan a hacer una serie y una demanda de señales al pueblo judío. Pero demanda de señales en cuanto a señales de manera portentosa y milagrosas, en cuanto a sanidad, solamente se le atribuye al Señor Jesucristo. Capítulo 8, verso 1 de Marcos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, verso 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Verso 3, y si les enviare en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar el pan de estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que se pusieran delante
se pusieron delante y los pusieron delante de la multitud. Y en cuanto a señales milagrosas, y como esto es de interés comedido, verso 22 del capítulo 8 de Marcos: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupieron en sus ojos. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirasen, y fue resplandecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres a la aldea ni digas a nadie en la aldea. En cuanto, ¿por qué menciona esto el Señor Jesús? Porque él sabía de que al momento de que esto era una demanda de señal y era de interés, como al momento que las personas se iban a enterar de ello, iban a venir de manera masiva por su milagro. En cuanto a las señales milagrosas, hay algo que también nos describe el Señor Jesús en cuanto a las señales milagrosas, y como al momento de que el Señor se aira en manera proporcional cuando ve que los escribas, doctores, fariseos y algunos también seguidores de la ley judía también aducía de que como este hombre hacía señales en el día de reposo, porque esto lo hacían por envidia. Y el Señor se aira en manera proporcional. En el verso 11 del capítulo 8 de Marcos nos aduce: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, no dará señal a esta generación. Que dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. El Señor Jesús se aira en gran manera con aquellos escribas, porque estos, viendo las señales milagrosas que hacía el Señor Jesús en cuanto a la sanidad, la alimentación de los 5,000, en cuanto a la mujer sirofenicia y a la hija del demonio, a la hija a la muchacha que estaba endemoniada, también al ciego del estanque de Betsaida, también a la mujer del flujo de sangre durante 12 años. Y eran en gran manera proporcional como el Señor aducía, cómo hacía señales milagrosas. ¿Y esto para qué? Para que solamente los hombres se dieran cuenta que Él era aquel que hablaba en las Escrituras, que habría de venir para darle la sanidad al enfermo, vista al ciego, y predicar el año agradable. Solamente a él toda la Escritura, toda la Biblia prácticamente habla de este hombre, en el cual se le ha dado toda autoridad, toda potestad. 14 generaciones de David hasta José, quien tuvo por esposa María, quien se le llama el Cristo, quien se lo coloca por nombre Jesús Cristo. Al momento de que a toda autoridad se les da, que hace expiación por los hombres, para que en su nombre demos vista al ciego, para que en su nombre demos sanidad al enfermo, para que en su nombre prediquemos el año agradable, expulsemos fuera a los demonios, y para que en ello hayan señales milagrosas sobre nosotros y sobre nuestras vidas, para que todo aquel que en él cree no se pierda y también tenga una vida eterna. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, que es al Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos por esas señales milagrosas. Ciego el estanque de Betsaida, a la mujer sirofenicia, a la mujer del flujo de sangre, a la alimentación de los 5,000, por el acto de perdón y reconciliación con los hombres. Gracias, Señor, te damos por esa salvación y esa vida eterna. Rogamos, Señor, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Para el nombre de Jesús, tú conoces y sabes cuál es nuestra necesidad. La buscamos primeramente en el reino de Dios y su justicia, para que lo demás venga por añadidura. Señor, te damos en tus manos, Padre, encomendamos nuestro espíritu. Jesús.
No te dejes